Muy buenas tardes, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Josué, capítulo 7, versículos 6 al 13. ¿Lo encontraron ya, hermanos? ¿Sí? Un amén, si lo han encontrado. Josué 7, versículos del 6 al 13. La palabra de Dios dice: Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová, hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: Ay, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? ¿Ya Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los amoradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y Jehová dijo a Josué: Levántate, porque te postrarás así sobre tu rostro. Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto, que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Levántate y santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Hasta ahí la lectura de hoy. Muy buenos días con todos. Damos gracias a Dios, este tiempo precioso que Dios nos permite de poder estar en el día del Señor, dedicar ese tiempo. Hemos estado alabando, hemos tenido tiempo de orar. Ahora vamos a disponer nuestro tiempo para poder escuchar lo que Dios tiene para con nosotros a través de su palabra. Y Dios, su palabra la ha inspirado a través del Espíritu Santo. Vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre, queremos, oh Dios, acercarnos ahora ante ti para poder escuchar de tu palabra, ese alimento espiritual que tú nos das, que podamos, oh Señor, asimilarlo, comprenderlo y sobre todo con esa disposición de obedecerla, practicarla en nuestra vida. Necesitamos la asistencia de tu Espíritu Santo. Oh Señor, háblanos a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús oramos así. Amén. Muy bien, continuamos con nuestra serie hacia la conquista con Dios, basado en el libro de Josué, ¿no? Hoy vamos a estar viendo el capítulo 6, es decir, 7, del versículo 6 en adelante, cómo enfrentar una derrota. No todos hemos sido preparados para vivir una vida de fracaso. Nadie quiere estar en una vida de fracaso, nadie quiere tener una vida de derrota, ¿no? Más en una cultura que siempre se exige tener éxito, tener una vida exitosa, ¿no? Siempre se nos dice, hay que tener éxito en el trabajo, éxito en la empresa, éxito en los estudios, éxito queremos, ¿no? Y no queremos experimentar entonces de una manera la derrota. Y cuando experimentamos la derrota en algún proyecto emprendido, ya sea en lo laboral, en lo familiar, entonces nuestra autoestima es afectada, ¿no? Y fácilmente nos envolvemos en una nube de desánimo, de pesimismo, por la derrota que hemos sufrido, ¿no? Como el que compra un auto, lo taxea y tiene que con ello pagar luego las cuotas, la gasolina, ¿no? Y a veces, de repente, al inicio le está yendo bien, pero de un momento a otro
comienza a fallar el carro, a arreglar, se choca y ya no tiene muchos clientes y no hay los recursos, hay que pagar las letras y al final pierde el auto, queda con una deuda y se torna una situación de derrota. Y uno pregunta, ¿pero qué pasó, no? Y así, podemos pasar diferentes situaciones y nos desanimamos, entra el pesimismo en nosotros y nos afecta. Nadie quiere pasar entonces un tiempo así de enfrentar una derrota en sí. Los israelitas, eufóricos de tremendo triunfo que tuvieron con Dios para conquistar Jericó, esta tremenda fortaleza, ¿se acuerdan? Estamos viendo eso la semana pasada. Conquistaron, eufóricos con esa victoria. Se lanzaron ahora confiados en conquistar un pueblo más pequeño, un pueblito, Jai, que podemos decir que era casi la 10ª parte de lo que era Jericó. Se confiaron, fueron a la batalla, fueron a conquistar esta ciudad de Jai, pero sabemos que perdieron, fueron derrotados. Muchas veces somos rápidamente adueñados por la victoria que nos ha concedido el Señor. Nos intoxicamos de la victoria, como pasó con los israelitas cuando conquistaron Jericó. Vieron como presa fácil el próximo objetivo militar, que era Jai, pero perdieron. Lamentablemente tuvieron una humillante derrota, sufrieron en ese lugar, esa derrota que fue amarga, difícil de digerir. Estaban seguros que iban a vencer, que era fácil de hacerlo. A veces aún duele más cuando sabes que iba a ser fácil, estaba facilito de hacer, pero saliste mal, derrotado. Aún duele más. Y eso pasó con Josué, pasó con el pueblo de Israel. Josué se sintió profundamente desilusionado, hasta traicionado, decepcionado. Entró en crisis. En una situación como esta, ¿qué debemos hacer? ¿Qué hacer? ¿Cómo enfrentar una derrota? En este pasaje de Josué 7 hay un relato poderoso que nos ofrece valiosas lecciones de cómo poder enfrentar la derrota, tanto en nuestro ámbito espiritual como también en la vida cotidiana. Encontramos 6 acciones que debemos tomar para enfrentar una derrota. 6 acciones. Veamos entonces la primera. Acudir a Dios. No, lo primero que debemos hacer ante una derrota, ante un fracaso, y en general, ante cualquier situación, es acudir a Dios. Vemos aquí a Josué, verso 6, capítulo 7. Entonces Josué rompió sus vestidos, se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel echaron polvo sobre sus cabezas. Josué y los ancianos, o sea, los líderes de Israel. ¿Qué es lo primero que hizo? Dice, se acerca a Dios y rompe sus vestiduras. Romper las vestiduras en el contexto de ese tiempo era símbolo, lo que ha pasado, lo que me he enterado, es muy doloroso. Me es muy quebrantable, me duele mucho. Al romper las vestiduras implicaba eso. Se postró a tierra, sobre rostro, delante de la arca de Jehová, hasta caer la tarde. Rostro, ¿no? Humillarse, quebrantarse, buscar a Dios, rostro a tierra. Y los ancianos sí se echaron polvo, ceniza, es señal de duelo, de la pérdida que se ha tenido. No, normalmente cuando alguien pierde un familiar, se pone en ropa oscura, ¿no? Luto, ¿no? Lo que normalmente se dice. Las cosas externas, que simboliza estoy con dolor, he perdido, he tenido gran pérdida. Echarse ceniza significaba eso también. Estar de luto, he perdido algo muy grande, es difícil enfrentarlo. Esa era la situación. Desde la derrota que va pasando,
Josué y los ancianos de Israel se postraron ante Dios, buscando su guía, tratando de entender qué salió mal. Es fundamental entonces acudir a Dios en oración y buscar su dirección en momentos de fracaso. Buscar a Dios, acudir a Él. Por el exceso de confianza, Josué no oró antes. ¿Se acuerdan? Una de las causas también no consultó y fueron donde Jai, ¿no? Pero ahora sí, comienza a buscar a Dios en oración. Dios quiere que busquemos siempre a Él, que lo estemos buscando, aun sean cosas pequeñas o grandes. Siempre debemos buscar. Cuanto más razón, si estoy experimentando una derrota, buscarle a Dios, depender de Él. Josué se humilla, rompe sus vestidos, cubre su cabeza con polvo y con sincero arrepentimiento ora al Señor. Difícilmente se podría decir que la oración de Josué fue una expresión de plena confianza. Aquí, en medio de la dificultad, notamos su fe luchando con Dios, una fe de poder comprender por qué los cambios del Señor, por qué está sucediendo eso, ¿no? Miren sus palabras, verso 9. Porque los cananeos y los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre? Miren, como diciendo, mira Dios, hemos perdido, hemos sido derrotados. Ahora se van a enterar nuestros enemigos. Nos van a venir, nos van a rodear, nos van a borrar de la faz de la tierra. Y Dios, ¿tú qué harás? ¿No? Un poco como dice, Dios, nos has desamparado, ¿nos vas a dejar así? ¿No? Su oración, ¿no? Él confiaba en Dios, pero ahí en su lucha, en tratar de comprender qué sucedió, qué pasó. Cuando estamos orando, mis hermanos, tenemos que ser sinceros con Dios. Y aún lo que estamos pensando, lo que decimos, decírselo, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cuáles son tus emociones? ¿Cuál es tu frustración? ¿Cuál es tu pensamiento? Dios te va a oír, Dios te va a escuchar, Dios te va a entender, Dios te va a comprender. Pero lo importante es acércate a Dios, busca a Dios. Recuerda que la oración es nuestra primera línea de defensa. Una de las armas espirituales importantes que tenemos como cristianos es la oración. Entonces es una primera línea de defensa a buscar. Al igual que Josué, debemos acudir a Dios en busca de dirección y de fortaleza. Dios nos conoce profundamente y sabe cómo consolarnos y guiarnos. Entonces, primera acción es buscar a Dios. Buscar a Dios en oración. Segunda acción, levantarse ante la aflicción. Y mira cómo Dios le responde a la búsqueda que tiene Josué. Y lo primero que le dice, verso 10. Y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Dios anima a Josué a levantarse frente a su desfallecimiento que está pasando, ante sus temores profundos que tenía acerca de la situación actual de los asuntos de Israel. Le dice, levántate. Levántate. ¿Por qué estás ahí postrado? Levántate. No permitas que tu ánimo se acabe, se hunda de esta manera. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Levántate. Ya no quiero verte más desconsolado, ya no te quiero ver más afligido. Ya reconociste, ya estás buscándome, pero ya no quiero que sigas allí en la lona, ya no quiero que sigas caído, quiero que te levantes. No, es lo que le está diciendo a Josué. No quiere verlo más en esa situación. Sin duda Josué hizo bien el humillarse delante de Dios, dolerse como lo hizo ante la eminente ira de Dios. Sabía que había ira de Dios y se quebrantó, se humilló ante Dios. Pero ahora Dios le dice que era suficiente, ya no suficiente, que no quería que continúe más en esta situación triste. Tus días de duelo deben terminar. Ya no sufras más, ya no estés cargando más. Levántate. En tiempo de derrota debemos pedir mucho, no podemos perder mucho tiempo lamentándonos por las malas decisiones que hemos tomado. Cuando estamos tumbados, debemos poner nuestra situación y reconocer, Dios quiere que no esté allí en la lona, quiere que
me levante, que me ponga de pie, resolver lo más rápido posible la situación que nos llevó a caer. Por esta razón el Señor lo animó a levantarse y hacer lo que tenía que hacer. Tenía que limpiar al pueblo de su pecado. Levántate, ponte en acción. Yo te voy a decir qué hacer. Cuando usted cae, el enemigo quiere que usted se mantenga allí, sintiendo lástima por sí mismo, renegando por la situación que vives. El enemigo aprovecha a veces la situación de derrota, de fracaso, para desanimarte, para que te quedes ahí en la lona, para que no te levantes y para que digas, ya no puedo, ya, ¿para qué sigo la vida cristiana? ¿Para qué sigo adelante? A veces el enemigo aprovecha esa situación y te pone esos pensamientos y quiere que sigas ahí, en la lona. No como cuando hay el boxeo, ¿no? Te dan un golpe, te tiran a la lona. El enemigo quiere permanecer, no te levantes, ya estás derrotado, ya perdiste todo, no es necesario que te levantes. Y quiere que cuenten 10 y decir, derrotado totalmente. Pero Dios no quiere eso. Puede ser que caigas a la lona, sufrir una derrota, pero Dios no quiere que sigas ahí tirado en el piso, en la lona. Quiere que te levantes y sigas luchando, sigas sirviendo, sigas adelante. Levántate. Ya has afligido, ya has pedido perdón, ya, pero no quiero que sigas ahí lamentando. Párate, sigue adelante. No quiero que sigas en esa aflicción. Nuestro Padre Celestial, sin embargo, quiere otra vez que estés de pie. Si hay cosas que confesar, confiésalas. Si hay personas que enfrentar, enfréntalas. Si hay situaciones que corregir, corrígelas. Pero no pierdas mucho tiempo. Levántate ante una derrota. La esperanza es fundamental. Debemos mantener la fe en que Dios puede restaurar lo que hemos perdido. Dios es un Dios de restauración y puede convertir nuestras pruebas en victoria. Levántate, no sigas allí, afligido. Tercera acción, darse cuenta de la verdadera causa de la derrota. A veces no sabemos por qué, pero hay que ver. A veces echamos la culpa a otros, pero hay que darse cuenta cuál es la verdadera causa. Dice ahí, Dios le revela a Josué, le dice lo siguiente, verso 11. Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema, hasta han hurtado, han mentido y aún han guardado entre sus enseres. Dios revela cuál es la verdadera causa. ¿Qué hay? ¿Cuál es el problema? El pecado. Israel ha pecado. Josué descubre que Dios no había abandonado a Israel. Israel lo había abandonado a él. Israel ha pecado. Josué de repente unos pensamientos es, Dios, nos has abandonado. Hemos perdido. Y el pueblo no sentía eso también. Pero no era que Dios lo había abandonado. ¿Quién había abandonado? Israel, por su pecado, desobediencia. A él había abandonado a Dios, a haber pecado. Habían roto el pacto, habían desobedecido. Pacto. ¿Por qué se dice pacto? Cuando alguien se casa, ¿no? Cuando nos casamos hay pacto, palabras que dicen, no, estaré contigo hasta la muerte nos separe, en las buenas, en las malas, ¿no? Te seré fiel, ¿no? Es palabras de compromiso. Dios había hecho un pacto. Yo te voy a dar esta tierra prometida, ¿no? Pero tienes que ser obediente. Les dijo con lo de Jericó, van a conquistar y ¿qué van a hacer? Maten todo, destruyan todo. Y el oro, la plata, conságrenlo para el templo de Dios. Esa era la condición. Y si no haces esto, va a haber consecuencias, ¿no? ¿Y qué hizo Israel? Tomó, no obedeció, rompió el pacto, dice. Y más, o sea, rompió el pacto, fue desobediente, ha robado, ha malversado, ha ocultado aquello que no le
pertenecía. La gente que hace tales cosas no podía entonces hacer frente a sus enemigos. Si está en desobediencia, está en pecado, Dios no lo va a tolerar. Por eso continúa y verso 12 dice: por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, es decir, van a huir. Y es lo que pasó con Jai. Entraron a la batalla, inmediatamente fueron derrotados. No pudieron hacer frente a sus enemigos, más bien huyeron cobardemente. Pero ¿cuál fue la causa principal de esta derrota? El pecado, la desobediencia que cometieron en Jericó. Josué debía reconocer que no tenía razones para dudar de la fidelidad de Dios. Dios no había estado fallado, él no estaba fallando. Debía de ser sabio y buscar la causa de su calamidad que estaba dentro de su propio pueblo. Una cosa que se debe hacer ante una derrota es diagnosticar el problema en fin de solucionar las cosas. Ante un problema, uno debe tratar de decir, ¿cuál es la causa verdadera? ¿Por qué está pasando esto? ¿Cuál es el motivo? En este caso, el problema fue el pecado cometido. Dios estaba condenando los actos de robo, engaño, egoísmo, que representaban un ataque contra la fidelidad del pacto, un rechazo a la santidad de Dios. Su pecado era la principal razón de su derrota y su vergüenza en Jai. Ojo, que cuando hay una derrota, no necesariamente es, el pecado. No así que todo lo que nos pasa es por pecado. No necesariamente por el pecado. Puede ser por nuestra negligencia, puede ser porque no estamos haciendo las cosas bajo la voluntad de Dios. Lo que tenemos que hacer es buscar la causa, pedirle a Dios que nos muestre, que nos ayude a encontrar esa causa. Y si es pecado, hay que solucionar el pecado. El analizarnos, la introspección es clave. Debemos examinar nuestra vida a la luz de la palabra de Dios para identificar cualquier pecado o desobediencia que pueda estar obstaculizando nuestro crecimiento espiritual. Debemos examinar. ¿Hay pecado? ¿Algo estoy haciendo mal? Examinarnos y ser sinceros con nosotros mismos y ante Dios. Dios revela a Josué que la derrota fue causa por el pecado de Acán. Recuerda, es crucial entonces identificar la causa real del fracaso, que puede ser no obvia a la primera vista. Para Josué no fue obvio, porque realmente fue un pecado oculto. Lo hizo a escondidas. Pero por eso era importante consultar a Dios y Dios le estaba revelando. Esta es la causa. Y entonces comenzó a entender cuál era la razón de la derrota. La honestidad es esencial. Debemos ser sinceros con nosotros mismos y con Dios acerca de nuestras faltas. No solamente hay que darnos cuenta de la causa de una derrota, hay que hacer algo ante ello. Esto nos lleva a la siguiente acción que hacer. Cuarto, buscar estar en santidad. ¿Tú quieres no estar en derrota? ¿Quieres estar en victoria? ¿Quieres que salgan las cosas bien? Y sobre todo, para la gloria de Dios, tienes que buscar a Dios en santidad. Verso 13, dice Josué, levántate, o le dice Dios, levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. El pecado en el campamento de Israel debe ser eliminado para restaurar la bendición de Dios. Buscar una vida de santidad y obediencia a Dios es esencial para superar una derrota. Entonces, si te das cuenta que es el pecado, tienes que eliminar ese pecado. Tienes que buscar a Dios en santidad. Tienes que buscar a Dios en una vida consagrada para realmente ser usado por Dios. El problema ante muchas derrotas es porque
has permitido pecado en tu vida y no puede ser usado por Dios. Y Dios no te bendice como debería querer bendecirte por el pecado. Observemos que dice, hasta que hayas quitado el anatema en medio de vosotros. O sea, vas a seguir derrotado, vas a seguir en esa situación de no de bendición hasta que no quites el pecado. Pero acá hay una esperanza. O sea, si quitas de en medio al anatema, parará. Entonces, son palabras de esperanza. Existe una salida, un acto de nueva consagración del servicio a Dios. Una vez más, se enfatiza la santidad como requisito previo para tener una buena relación con Dios. Es importante, para tener una buena relación con Dios, santidad. Dios es santo y necesita que los que se acerquen ante Él sean en santidad. Dios no puede tolerar, no tolera el pecado. Si tú estás en pecado, no puedes acercarte a Dios. Lo único que tienes que hacer es pedir perdón, arrepentimiento y recién podrás acercarte. Pero si no arreglas el asunto del pecado y pretendes acercarte a Dios, tu oración, lo que hagas, no llega a Dios. Si oras, esa oración, como dicen, no llega al cielo, no llega ni al techo. Porque hay pecado que está estorbando tu comunión, tu relación con Dios. Es importante la santidad, por eso dice que debemos buscarla en santidad, consagrar nuestra vida para restablecer nuestra relación con Él. Una vez más, se enfatiza la santidad como requisito previo, tener una buena relación con Dios. En Levíticos se enseña este principio. Levíticos 11:44 dice, porque yo soy el Señor vuestro Dios, por tanto, consagraos y sed santos, porque yo soy santo. Dios, el Señor, nos dice, por tanto, consagraos. Conságrate a Dios. Sed santo, porque yo soy santo. Dios es santo y demanda de cada uno de nosotros que seamos santos. Santo significa apartados para Dios, apartados del mal, apartados del pecado para Dios. Eso significa santo, que te ha apartado para Dios, para que no sigas pecando, que no estés contaminado. Sed santos, porque Dios es santo. Es requisito indispensable para ser usado por Dios y, lógicamente, para no estar sufriendo derrota. Santidad. Y se recalca entonces en este verso 13, levántate, santifica al pueblo. El pueblo de Dios debe reunirse, debía colocarse de tal posición que Dios pudiera hablarles, estar prontos a obedecer todas las instrucciones que Él les diera. Y es entonces que Él se ocuparía del pecado que estaba contaminando a su pueblo. En el pasaje no se nos dice el método empleado para encontrar al culpable, solo estamos seguros que Dios estaba dirigiendo. Comenzó a decir, Dios le dio instrucciones de cómo encontrar al culpable. Reúne a todo el pueblo, que estén por tribus, y va seleccionando. Y Dios dice, en esta tribu es. Tribu de Judá. Luego, después de la tribu, esta familia. De todas estas familias, luego, esta casa. Hasta que fue Acán. El método de selección. Dios le dio. Un poco como que le dio, un poco que se alargó, dando como oportunidad a Acán, que él mismo dijera, yo soy, ¿no? Pero él esperó, aún ocultando su pecado, hasta que llegó a Acán. Y Dios estaba queriendo limpiar su pueblo. Esta era una situación de urgencia. José debía levantarse rápidamente y comenzar a limpiar el campamento. Cuanto antes se trata del pecado, más rápido será la cura. Es como tratar un cáncer. Si tú te enteras del cáncer, no debes dejar que pase el tiempo, y algunos tienen miedo de ir al tratamiento. No, inmediatamente, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tratamiento, ya sea radioterapia, quimioterapia o operación, ¿no? Lo más pronto posible, mejor. ¿Y qué es lo que se trata de hacer? Es erradicar, eliminar todo, ¿no? Para que no
avance, para que no siga destruyendo, porque así es el pecado. Va avanzando, va destruyendo. Por eso hay que erradicar, eliminar, detectarlo y eliminarlo. Y es lo que tenías, porque Dios es santo y no quiere que nuestra vida sea una vida de pecado, y así uno individual como también una iglesia. Dios quiere una iglesia santa, sin mancha, santidad. Por eso te manda, conságrense, estén en santidad con Dios, que sea rápido, lo más pronto. Por tanto, procuremos estar siempre en santidad, es lo mejor. Por eso mi hermano, es importante el hacer el devocional cada día, en el cual tú buscas a Dios, oras, y en la mañana o en la noche ya también, Señor, y examinas si has cometido algo, inmediatamente pedir perdón. Señor, perdona, he tenido este mal pensamiento, he dicho tal cosa, no ha sido agradado tuyo, perdóname, limpia, ya no quiero hacerlo. Ponernos a cuenta con Dios, estar en santidad con Dios. Es importante, mis hermanos, orar, buscarle a Dios, que su palabra te muestre si estás fallando en algo, estás pecando en algo. Y si te revela, pedirle perdón, corregir, ya no cometer, no seguir en esa vida de pecado, porque Dios quiere una vida santa y quiere así bendecirte y quiere usarte y quiere bendecir su iglesia. Pero cuando hay pecado, Dios no nos usa y aún podemos sufrir la derrota por el pecado, como acá. Santidad. Y es bueno también, incluso cuando tenemos la Santa Cena, ¿no? Es un tiempo también de ponernos a cuentas con Dios. Pero no esperemos, ¿no? Una vez al mes. Esto debe ser diario, mis hermanos, de ponernos a cuenta con Dios. Buscar a Dios en santidad. Quinta acción, reconocer el pecado cometido. Nos dice, verso 19, entonces Josué dijo a Acán, una vez que lo encontró, le dijo, ya, Acán, tú eres, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel. Así y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y los 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y aquí, que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. La confesión del pecado siempre glorificará a Dios y va a beneficiar a los hombres. Lo mejor es confesar, reconocer el pecado cometido. Eso es lo mejor. Es como el caso de alguien que está con problema del alcohol, el alcohólico. A veces decimos, no, pero soy bebedor social. O sea, yo no soy alcohólico, no todos los días estoy borracho. Pero sí todo fin de semana no puedes dejar de tomar alcohol porque sientes, dependes. Si no tomas, estás con ansiedad, estás que quieres buscar cualquier motivo. Perdió el equipo, tomas. Ganó, tomas. Cualquier motivo es excusa para tomar. Y sí, sí estás bajo dependencia, estás atado. Y como cristianos nosotros no podemos estar viviendo como la vida pasada, mis hermanos. No podemos. Tenemos que estar en una vida de santidad. Renunciar a ello. Y lo primero, para que alguien sea tratado, si en este caso es dependencia al alcohol, primero que tiene que reconocer que es alcohólico. Si no reconoce, difícil que pueda salir de esa situación, de ser ayudado, aconsejado. Así es el pecado en general. Si tú no reconoces tu pecado,
A veces traen a la consejería al esposo, a la esposa, al hijo, pero el hijo no quiere, no tiene ni arrepentimiento, no quiere, él piensa que está bien. No se puede trabajar con una persona que no reconoce su pecado. Tiene que reconocer su pecado para que Dios transforme su vida. Hasta que no cambie, hasta que no reconozca el pecado, Dios sigue permitiendo que vivas así. Por eso Dios a veces retarda su juicio esperando que procedan al arrepentimiento. Dios tiene misericordia, pero recuerda, es juicio. Y en ciertos momentos esa misericordia para y viene el juicio, como el caso de Acán. Y en varios casos en la Biblia. No esperemos que ocurra eso. Es como también el que cae en infidelidad. Tiene que reconocer que es infiel. No, pero no he caído en acto sexual, pero sí ha estado coqueteando con mensajes, palabras, extraño, qué bonita que eres, y no es tu esposa. Eso es infidelidad. Jesús dijo que el que desea codicia a la mujer ajena, peca en el corazón, adultera, es infiel en el corazón. Es pecado de infidelidad, quieras o no. Uno tiene que reconocer, sí, he pecado, he fallado. Y Dios va a comenzar a obrar en ti, a levantarte, a perdonarte, a restaurarte. Pero lo primero que tenemos que hacer es reconocer nuestra condición. No tratemos de justificar nuestro pecado. Miren, acá cuando confesó dijo, pues vi, codicié y tomé. ¿No? Como Adán y Eva. Vio, agradable, codició, tomó. La mujer ajena, la vi, la codicié y la tomé. La propiedad ajena, qué bonito, ¿no? No lo usa. Lo codicias, a mí me va a servir. Él no lo usa. Lo tomaste. Así es el pecado. Te tienta, te seduce, te atrae y caes. Como cuando quieren pescar a un pericote, ponen una trampa, ¿no? Ponen el quesito para que lo atraiga, el queso lo atraiga, no lo codicie. Lo mira, lo codicia y luego lo pesca y ¿no? O cuando se pone la carnada para el pez, ¿no? Se pone la carnada, el anzuelo, entonces el pez lo mira, lo codicia, lo desea y no se queda con eso, sino va y lo coge. ¿Y qué pasa con una vez que ya cogió? Ese pez va a la sartén o al ceviche, muerto. Así es. El pecado destruye, trae muerte. Nos dice Santiago 1:14, NBI. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha consumado, da a luz la muerte. Muerte es separación, destrucción. Así le pasó acá, el pecado. Y nosotros no debemos ceder a la tentación, mis hermanos. Recuerda, antes de ser cristianos estabas en tinieblas y actuabas en tinieblas como hijos de perdición, hijos de tinieblas. Andamos en los deleites de este mundo, en los vicios de este mundo, en las cosas de este mundo. Pero Cristo ya te ha cambiado, te ha transformado, te ha hecho nueva criatura, nueva vida. Ya no puedes volver al viejo hombre, la vieja naturaleza. No vuelvas.
atrás, practicando esos pecados del pasado. Dios te ha hecho nueva criatura. No puedes permitir otra vez el pecado. No te hace bien, te va a traer destrucción. No solo a ti, tu familia, tus amigos, la iglesia es afectada, como pasó con Acán. Observamos también que Acán usó un mal método inadecuado de tratar el pecado después de haber pecado. En vez de confesarlo, después de arrepentirse, ¿qué hizo? Lo ocultó. Lo ocultó. Siguió, ¿no? Así como el rey David pecó, deseó a Betsabé, la miró, la deseó, se acostó con ella y siguió ocultando. Y para ocultar su pecado, luego manda a matar al esposo. Bueno, todo tratando de ocultar el pecado. Mientras que vas ocultando el pecado, sigue destruyendo tu vida, familia. Y Acán lo ocultó. El pecado nunca puede esconderse a la vista de Dios. Tarde o temprano va a revelarse. Y ojo, el pecado ofrece un placer temporal. Se acabará eso. El placer y la emoción del pecado de Acán fue de corta duración. Pronto todos supieron lo que había hecho. Lo estaba ocultando, pero pronto se manifestó y todo el pueblo lo supo. Lo que había apreciado tanto resultó incapaz de ayudarle. Y ahora, ¿para qué le servía tanto dinero? Tanta plata, tanto oro. ¿Para qué le servía el manto babilónico? Ni se lo puso. ¿Para qué le sirvió? Ya no le ayudaba. Aquello que lo que había enorgullecido se tornó en vergüenza. Su alegría se tornó en tristeza. Su momentánea emoción se convirtió en muerte violenta. Mi hermano, no esperemos el juicio de Dios. Esperemos, procedamos al arrepentimiento. El arrepentimiento es esencial. Debemos confesar nuestros pecados a Dios y a quienes hemos lastimado y estar dispuestos a hacer las cosas bien. No sé en qué estarás fallando, mi hermano, mi hermana. Recuerda los 10 mandamientos. Dice, no tendrás dioses ajenos, o sea, no permita la idolatría, no permita que cualquier otra cosa esté por encima de Dios. No tomarás el nombre de Jehová en vano. No tomar el nombre en vano de Dios. Dice, por Diosito lo haré. O te has comprometido, lo vas a hacer por Dios y luego no lo haces. Estás tomando el nombre de Dios en vano. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Nosotros guardamos el día domingo. Ojo, esta no es un mandamiento que ya no se cumple, se cumple. Descansamos, buscamos a Dios el día del Señor. Dedicamos domingo para el Señor, para descansar, para servirle. Y algunos piensan que son 2 horas nada más. Cuando vienes al culto y ya está. Es todo el día. Recuerda, es todo el día. Día del Señor, no es horas del Señor. Entonces algunos, no, pero que ya tengo que quedarme para la academia bíblica, tengo que para servir, tengo que escuchar el culto, o en la tarde voy a evangelizar. Es día del Señor, es día de descanso. Es un mandamiento que Dios nos ha dado. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te hará. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Acán hizo esto, ¿no? Codició para sí. Pecó. Y afectó no solo a él, su familia y a todo Israel. Incluso por causa de él, la derrota de Jai.
6. Sexta acción que debemos tomar. Cortar totalmente con el pecado. Cortar. Verso 24. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué has turbado? ¿Por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y lo quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira. Puede haber parecido insignificante a Acán su pecado, pero los efectos de su pecado fueron sentidos en toda la nación, aún su propia familia. Con Acán, Dios estaba mostrando juicio, ¿no? Ahora, con Acán, por sus acciones, fue afectado su familia. Las demás personas fueron afectadas. Recuerda eso. Eso lo vimos la semana pasada. Tu pecado no solo te afecta a ti, va a afectar, quieras o no, a los que están alrededor tuyo. Cuidado con la tentación de racionalizar tus pecados, con decir con que son demasiado pequeños o demasiado personales y no afectar a alguien más que a mí. No, se afecta. Lo que tú estés haciendo en tu casa, lo que tú estés haciendo en tu trabajo, va a afectar no solo tu vida, tu familia, la iglesia. Dios por eso exige santidad. Y cuando hablamos de santidad, hablamos de la vida cristiana, por eso recalcamos, mis hermanos, cuando somos cristianos, no solo somos cristianos aquí en la iglesia. Tienes que mostrarte ahí en tu casa, en tu centro laboral, en tu centro de estudio, con tus vecinos, en el mercado, en el bus, donde estés, aun cuando estés solo. Siempre tienes que ser íntegro. Siempre tienes que honrar a Dios, obedecerle, mantenerte en santidad. No puedes tener pecado oculto. Dios lo sabe. Por eso es inmediatamente corregir. Acán, al tomar algo prohibido, fue maldecido. Deuteronomio 7:26 dice: y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo lo aborrecerás y lo abominarás, porque es anatema. No traerás a casa abominación. No traigas cosa, abominación a tu casa. Cuando tú pecas, estás trayendo maldición a tu casa, tu hogar. No lo hagas. Es lo que dice. Y es lo que pasó. La lección que Dios estaba enseñando a su pueblo era clara. El pecado contamina todo el campamento. Y cuando surge necesidad, entonces hay que erradicarlo. Hay que cortarlo. Como castigo por su crimen, Acán y toda su familia fueron apedreados hasta morir y luego quemados. También fueron quemados todas sus posesiones, así como los bienes robados. Como castigo, Acán, sus hijos, sus animales, los bueyes, las ovejas, su tienda, lo que había, el manto babilónico, el oro, la plata, todo lo juntaron, los apedrearon y no solo los mataron, sino que al final ¿qué? Lo quemaron todo. Duro, ¿no? Fuerte. Dice, pero ¿por qué Dios? Es que Dios es un Dios de justicia, no te olvides, no puede pasar por alto. ¿Cuánto más? Están empezando, ir a la conquista.
y comienzan a pecar, a fallar. ¿Te acuerdas de la iglesia del primer siglo? Uno de los primeros pecados de la iglesia primitiva. Dice que todos tenían las cosas en común y vendían sus propiedades y todo lo traían al templo. ¿No? Dice, esto le he vendido, tal propiedad, lo estoy trayendo, ¿no? Pero Ananías y Zafira, ¿qué hicieron? Vendieron una cantidad y dijeron, no, es otra cantidad. Mintieron. Y no trajeron todo. No estaban en obligación, era algo voluntario, pero estaban mintiendo, aparentando algo. ¿Y qué pasó? ¿Se acuerdan la historia? ¿Lo que saben la historia? ¿Qué pasó con Ananías y Zafira en ese instante? Pedro le dice, no me has mentido a mí. Has querido intentar al Espíritu. En el instante murió en el acto Ananías y Zafira. Los dos murieron como juicio de Dios, porque Dios no tolera el pecado. Y mucho más, al inicio que tenían que ir a evangelizar Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. Lo puso como ejemplo. Igual acá, con Acán. Con él despreció todo lo que había robado, como todo lo que aún legítimamente le pertenecía. Todo lo perdió. Había recibido la paga de su pecado. El pecado tiene consecuencias. Debemos asumir responsabilidad por nuestras acciones y estar dispuestos a enfrentar las consecuencias. Dios aún puede perdonarte, puede restaurarte, pero muchas veces aún las consecuencias del pecado a veces es difícil de superarlas o tenerlas. Un acto de infidelidad, de ahí surge un niño. ¿Qué? ¿Al aborto? No. Vas a tener que asumir la responsabilidad. Hay que asumir la responsabilidad. Si hay infidelidad, te pueden perdonar. O de repente defraudaste a una persona, engañaste, mentiste. Ahora, te pueden perdonar, pero restaurar la confianza va a costar. Es parte de tu consecuencia, de tu falta, de tu pecado. Vas a tener que asumir tu responsabilidad. Recuerda, el pecado trae consecuencias y algunas a veces es difíciles de restaurarlas. Pero con Dios sí es posible. Dios es un Dios de restauración, es un Dios de las cosas imposibles y lo puede hacer. Pero todo depende que te pongas en las manos de Dios, que le buscas, que dependas de Él, que lo busques en santidad, que busques glorificar su nombre. Dios lo hará. Dios puede hacerlo. Un hombre puede influenciar en su comunidad, para bien o para mal. Y nosotros estamos llamados a influenciar en forma correcta. Somos hijos de luz. Somos la sal y la luz de esa tierra. Ya no estamos con la gente inconversa, con nuestros amigos no creyentes. No tenemos que dejar que ellos nos influencien su maldad sobre nosotros. Más bien nosotros tenemos que ser de influencia para ellos. Ser luz, sal. Y nosotros no debemos contaminarnos con ellos y participar de su pecado. No puede ser. No podemos volver a la vida anterior, a la vida vieja. Y a veces queremos, no, pero una canita al aire. No, que todos hacen lo mismo, todos bailan, todos toman. ¿Por qué nosotros no? No es así. Una vida de santidad es lo que Dios demanda. Pablo dice y desarrolla la idea de la importancia de la influencia que tenemos como iglesia. 1 Corintios 12:26 va a decir: de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen como él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. De manera que si un miembro padece, todos los miembros
¿qué pasa? Se duelen con él y el miembro recibe honra. Si alguien está sufriendo, todos también son afectados. Si alguien se goza, si alguien recibe una bendición, si alguien de la iglesia, Dios contesta una oración y lo comparte a los demás, ¿nos gozamos o no? Todos. Sí, nos gozamos, ¿no es cierto? Nos alegramos. Pero igual, si hay un padecimiento, debemos todos estar, ¿no? Es como en el cuerpo. Si tú te chancas un dedo, no solo te duele, o sea, te sientes el dolor dentro. Y si tienes un uñero en el pie, te afecta a ti, ¿no? Todo, ¿no? Es así. O sea, una parte afecta a todo el cuerpo. Por eso es importante cuidarnos. La iglesia local, los miembros somos responsables los unos de los otros. Debemos cuidar la santidad de la iglesia de Dios. El pecado debe ser confrontado. La única manera de evitarlo es arrepentimiento y confesarlo. No podemos permitir y debemos cuidar la unidad en la iglesia. Debemos cuidar aún la santidad. En primer lugar, si yo estoy el que he pecado, no debo yo seguir en pecado. Pero si veo a otro que está pecando, ¿qué debo hacer? La Biblia recomienda. No es que vayas de frente y se lo digas al pastor. ¿Qué es lo que debes hacer primero? Si tú eres testigo, ojo, no que te lo han chismeado, sino que tú eres testigo, has visto la persona en ti, ve, habla a solas con la persona y exhórtale, háblale, que está mal haciendo. Si te hace caso, bien, lo has ganado, dice. Pero si no te hace caso, ¿qué es lo que tienes que hacer? Es ve, busca a otro hermano y con un testigo, nuevamente háblale. Si no te hace caso, recién ve a las autoridades. Ve al pastor, al líder. Y si no hace caso, a la iglesia. Y si no hace caso, a tal expúlsenlo, dice. No, así dice en la Biblia. Mis hermanos, tenemos que cuidar. Lo mejor es reconocer, o más pronto posible, no ocultar el pecado. No pronto pedir perdón, rectificar, corregir y no hacer más daño en nuestra vida, en nuestra familia, a los que están alrededor nuestro. Pero acá otra importante verdad es que pronto, como fue quitado, expiado, se abrió la puerta de una esperanza. La decisión de abandonar el pecado es personal, pero debemos tomar una decisión consciente de romper los patrones del pecado en nuestra vida. Es necesario de eliminar completamente el pecado en nuestra vida para evitar más fracasos y restaurar la relación con Dios. La decisión es personal. No puedo pedir que mi esposo, que mi amigo, él decida. Yo decido. Cada uno tiene que decidir. Y pedir perdón, arrepentimiento ante Dios. ¿Cómo estamos ante Dios? ¿Cuál es la situación? Si hay pecado, hay que pedir perdón. 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, es fiel y justo en perdonarnos. Recuerda, Dios es un Dios de restauración. Y menos, no permitas que sea un pecado de costumbre y se vuelva oculto. Corta, elimina. Dios quiere bendecirnos, quiere que estemos siendo instrumentos de bendición. Pero si hay pecado, hay que solucionar ese asunto. ¿Oramos? Gálatas 5:19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías,
Cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, que ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.